Ahora sí, nuevamente buenos días, que el Señor pueda darnos sabiduría en este día. Es una bendición tener un nuevo día. Es lindo poder ver a cada uno de ustedes y también saludar a nuestros hermanos que luego van a ver este devocional, ¿no? Grabado. Gracias por estar siempre siendo parte de esta comunidad. Y bueno, les comentaba hace un momento, el pastor se ausentó del devocional porque está en una entrevista ahorita que era en vivo también. Y bueno, les vamos a compartir la entrevista más adelante para que todos podamos ver también. Yo también quiero verla y poder escuchar y poder compartirla también, ¿no? Entonces, eso es un privilegio estar aquí. Creo que el Señor es tan lindo, tan bueno con hablarnos cada día y la Biblia nos habla de muchas maneras en lo que es buscarlo al empezar el día, ¿no? No es que sea más espiritual o menos espiritual, sino que realmente define nuestro día, el poder ponerlo a Él en primer lugar. No sé si tal vez para algunos ya no es la primera hora del día, para algunos ya pasó un montón, Así pero es, yo lo tendré. allá ya pasó, pero bueno, es un principio, es el principio de poder buscar al Señor y quedar a la espera de su respuesta, de lo que Él va a hacer, de lo que Él va a hablar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y para comenzar el día de hoy quisiera que podamos orar, por favor. Tal vez el hermano Rubén, por favor, me puede acompañar con una oración. Amén. Amén. Vamos a Gracias, orar. hermano. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Padre, en esta mañana, Señor, un nuevo día, Señor, que nos regalas. Gracias por la vida, gracias por la salud, la fuerza, la fortaleza, Padre, que tú nos das. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Padre, porque tú has infundido en cada uno de tus hijos, Señor, ese aliento. Y gracias porque podemos sentir tu amor, tu presencia en nuestra vida, Señor, y dándote la honra, la gloria, Padre, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Padre, con cada uno de tus hijos. Señor, venimos nosotros agradecidos, Padre, porque podemos ver, Señor, un nuevo día, podemos respirar, podemos levantarnos renovados con tu Santo Espíritu, nuevas fuerzas, Padre, y a ti darte las gracias, Padre, porque te ha placido darnos vida y vida en abundancia. Gracias, papacito hermoso. Bendito Dios de Israel. Padre, en esta hora, Señor, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que nos vas a regalar, Señor, con la vida de tu sierva, Señor Yesenia. Bendice su vida, Señor. Habla, toca, pon tu palabra en sus labios, Señor. Úngela, Padre. Señor, gracias te doy por su vida. Bendice, Señor. Y así también la vida de tu siervo, Señor, en este momento que está en una entrevista, Padre, que tú estés hablando, que tú estés utilizando a tu siervo como instrumento útil y poderoso, Padre. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre, porque tú eres nuestra manera de vivir, nuestra manera de lo que tú tienes, nos das, Padre. Bendito Dios, gracias, Padre. Señor, bendice la vida de cada hermano, hermana. Padre, Señor, que está a través del internet, Señor, viéndonos en diferentes partes del país, del mundo, Padre. Bendito Dios, que tu palabra, Señor, sea puesta en nuestros corazones y podamos, Señor, cada día poderla vivir, Señor, no simplemente hablar por hablar. Señor, tú quieres que lo vivamos tu palabra, Padre. Bendito Dios, Señor, en esta mañana te pedimos que tú hables a cada uno de nosotros, pongas esa palabra, esa semilla, Padre, para que pueda dar frutos, Señor, y que pueda caer en buena tierra, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos las gracias, Padre. Toma control de principio a fin, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Entonces, quisiera invitarlos, por favor, a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, según San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25.
Lucas 10:25. Si lo tenemos ahí, ya vimos de qué se trata. Es la historia del buen samaritano, ¿verdad? Vamos a leer la escritura. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Sí, ¿cómo lees? Aquel Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Y gracias a Dios por esta palabra. Eh, Creo que esta palabra ha sido de mucha bendición durante mucho tiempo y va a seguir siendo de bendición para poder llamarnos a reflexionar sobre la ayuda, sobre el apoyo, sobre la compasión al prójimo, sobre el amor al prójimo. Pero creo que como siempre menciono, ¿no? Y tal vez literalmente lo menciono en cada devocional, pero siento que estas historias que decimos mucho, las estudiamos poco, como no profundizamos en ellas, es como que lo pasamos de largo, "Ah, bueno, el buen samaritano, y tenemos organizaciones preciosas que se basan en esa historia y hay ministerios y estamos con esa cultura de poder hacer como el buen samaritano y literalmente es cumplir lo que Jesús dice aquí al final de la historia, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿es bíblico? Claro que sí, pero hay mucho más aquí, mucho más. Y bueno, conocemos un poco el contexto histórico y es que los samaritanos y los judíos no se podían juntar porque aunque tenían parentesco, pero los samaritanos ya se habían mezclado con otros pueblos, entonces los judíos decían que era indigno para ellos, era sucio para ellos juntarse con una persona de Samaria. Así que cuando veían un samaritano lo esquivaban, ¿no? Como cuando vemos a alguien que no nos cae bien, que no debería ser así, pero a veces tratamos de esquivar toda la cuadra con tal de no ver a una persona. Y eso muestra también muchas cosas en nuestro corazón. Y así estaba esto en el corazón de los judíos y los samaritanos. Entonces un judío veía a un samaritano y se iba por otro lado para no chocarse con él, para no hablar con él. Y vemos que Jesús escandaliza a toda esta región porque él se acerca, ¿no? A la mujer samaritana. Vemos también en Juan, vemos muchos acercamientos y cómo Jesús enseña que el evangelio también era para los samaritanos. Pero este es el contexto en el que, imagínense lo revolucionario que fue para un judío escuchar que el héroe de la historia era un samaritano, que para ellos los samaritanos eran sus enemigos y eran lo sucio del mundo, o sea, del pueblo. Entonces, así entendemos un poco más por qué para ellos fue tan choqueante y tan fuerte lo que Jesús responde. Y aquí dice un intérprete de la ley, o sea, alguien que conocía muy bien la palabra, conocía muy bien las leyes de Dios, interpretaba, o sea, escudriñaba, se acerca a Jesús para probarle. Y yo siempre veo esto, la intención de nuestros corazones cuando nos acercamos al Señor. ¿Qué es lo que realmente buscamos? Porque el Señor no va a juzgar el hecho en sí, sino el corazón detrás del hecho. ¿Qué nos mueve a hacer lo que hacemos? Obviamente no digo que, bueno, si lo hice con un buen corazón, el fin justifica los medios, no, no significa eso. Pero el Señor ve el corazón en nuestras actitudes. Podemos estar sirviendo, podemos estar predicando, podemos estar leyendo y el Señor ve el corazón y dice que este hombre para probar a Jesús le hace esta pregunta, ¿no? Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
Y Jesús le pregunta simplemente, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Y él le dice, no, bueno, que ames al Señor con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tu fuerza, todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y es interesante porque a nosotros como cristianos nos encanta hablar de la parte de amar al Señor, de amar a yo amo a Dios. Y a veces nos llenamos de esas palabras, yo amo al Señor, yo amo a Dios. Y claro, es fácil tal vez decirlo porque no estamos viendo a Dios. Pues nadie ve a Dios así en físico. Entonces, nosotros podemos decir mucho, yo amo a Dios, pero digamos que no hay como que Dios pueda, o sea, no es que Dios no puede, pero Dios no va a ser una persona que va a decir mentira, Él no me ama, mentira, su corazón está en otro lado, o sea, Él no va a ir a decirle a nuestros vecinos mentira, ese chico o esa chica no me está amando. Entonces, para nosotros es más fácil decir yo amo a Dios porque no lo veo y otra gente no lo ve. Si bien Dios se manifiesta en su creación, al punto es que a veces para nosotros es más fácil agarrar esta parte de la ley y ni siquiera aterrizarla. Pero cuando hablamos del prójimo, todo se pone en evidencia, todo se va a evidenciar. Si yo amo a Dios, la evidencia va a ser cómo yo amo a mi prójimo. Entonces, en esta parte de la ley se vuelve mucho más fuerte, porque el amor a Dios no es solo algo bonito para decir o para cantar. El Señor dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, inmediatamente al decir el Señor, ámenme a mí, dice amén a su prójimo. Entonces este hombre, bueno, Jesús le dice, has respondido bien, haz esto y vivirás, ahí tenés tu respuesta, me encanta. Jesús le dice, bueno, ya te respondiste, súper bien. Y él le dice, queriendo justificarse, ¿quién es mi prójimo? Y esta pregunta me llama la atención porque, ¿qué es prójimo? ¿Qué significa prójimo? Y prójimo es literalmente alguien próximo a ti. Es alguien que está cerca. Pueden haber muchas definiciones, pero en resumen es alguien que está ahí. Es un próximo. Y para el judío, su prójimo era el judío, era su familia, era su pueblo. Nadie más. Ese era su prójimo, el que estaba cercano, los que creían lo mismo, los que pensaban igual, los que compartían cultura, religión muchas cosas o amistad, ese era su prójimo. Entonces, ¿y quién es mi prójimo? Como para lo que quería llegar este hombre era que Jesús le diga, check, 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 cumpliste todo, excelente, bravo. Pero el Señor, como siempre, por su amor, apunta a esa área de nuestro corazón que está carente, porque Él quiere que seamos integrales, discípulos integralmente sanos, no solo en una área. Entonces Jesús le toca esa heridita, ese rincón. Le dice, bueno, y el hombre pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Ah, y Jesús en vez de decirle, tu prójimo es, dice, a ver, una historia. Y empieza a contar esta historia del buen samaritano. Y yo sé que la hemos escuchado muchas veces, yo sé que podemos decir, sí, yo sé lo que ya me están diciendo ahorita, lo he leído varias veces, entiendo, pero yo creo que estamos en un tiempo en que el Señor desde un principio invitó a su iglesia a colaborar en sus planes. Y estamos en un tiempo en el que el Señor está despertando a la iglesia para ejecutar estos planes. En Josué 3 dice, santifíquense, conságrense, porque haré maravillas entre ustedes. Cuando el Señor va a hacer maravillas, Él pide una consagración específica, diferente, especial, nueva, renovada. Y es de eso que quiero hablar a través de esta parábola del buen samaritano, que sé que el Señor nos está dando. Entonces Jesús empieza a contar esta historia de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Y este camino realmente en la historia era muy peligroso. Había muchos ladrones, era un camino solitario, montañoso, era ideal para asaltos. Pero por aquí también transitaba gente, porque la gente de Jericó o de todos esos lugares iban a Jerusalén, los sacerdotes, los religiosos iban a Jerusalén para cumplir sus votos, para cumplir su religión, para bueno, lo que les tocaba hacer. Entonces, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Es, es interesante cómo podemos ver que yo no sé exactamente qué estaba haciendo el hombre en Jerusalén. Normalmente iban a Jerusalén por motivos religiosos. No sé, no sabemos qué hacía él ahí, pero sí sabemos que en el camino cayó en manos de ladrones. Y lo despojaron, lo hirieron
y lo dejaron medio muerto. Y creo que hay muchas personas ahorita que están en esa situación y quizás nosotros, seguramente nosotros estuvimos en esa situación. Y en la siguiente parte de la historia dice que aconteció que descendió un sacerdote. El sacerdote sí estaba en el camino porque estaba yendo a presentar, quién sabe, sus ofrendas, los sacrificios. Estaba porque era religioso y porque tenía que ir a hacer algo que tenía que ver con Dios. Estaba amando a Dios. Por eso estaba por ese camino. Estaba amando a Dios. Y dice que descendió por aquel camino y viéndole pasó de largo, pasó. O sea, los sacerdotes representaban eso, ¿no? Y luego también pasó un levita, otro que también tenía que ver, estaba amando a Dios. Cuando llegó acerca de aquel lugar viéndole, pasó de largo. Y es interesante que todas estas personas que menciona aquí, tanto el sacerdote como el levita, pasaban por el mismo camino, estaban transitando el mismo camino, pudieron haberlos asaltado a ellos, ellos pudieron ser los heridos, los casi muertos, fácilmente pudieron ser ellos, pero aún así pasaron por el camino y no quisieron acercarse a este hombre que estaba casi muerto. Tal vez alguno de ellos tenía el voto del Nazareo, no podían acercarse a nada muerto, pero lo más probable es que ellos no querían ensuciarse las manos o no querían. Saben, suena fuerte, pero no querían perder su tiempo porque estaban yendo a servir a Dios. Y eso es tan superficial y tan incoherente, pero es real. Un samaritano, pero un samaritano, y esto cambia toda la narrativa, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. La misericordia, la compasión es algo que sucede desde adentro y se manifiesta afuera. No se queda solo en el sentir, no es lástima, es acción. Acercándose. Yo les decía que hablamos sobre una iglesia y quisiera que nosotros pudiéramos entender esto. No hablo solamente de la gente que no conoce al Señor, sino que quisiera hablarles un poco de la gente que conoce al Señor y se ha apartado, gente que está alejada, gente que estaba transitando el mismo camino que nosotros y se alejó o tal vez cayó en manos de ladrones. Cuando en la Biblia habla de ladrón que vino a robar, a matar y a destruir, no especifica solamente que es el enemigo, sino que habla de los pastores, las iglesias que saquean a las personas, que no aman a las personas, que no cuidan el rebaño. Eso es en el contexto de esa narrativa. Entonces, me hace pensar cómo hay mucha gente que ha sido saqueada incluso en nombre de la iglesia. Muchas personas han sido lastimadas, heridas en nombre de la iglesia. Y eso lo vemos en todas partes. Y uno de los grupos más difíciles de evangelizar es un cristiano apartado, porque ya conoce el evangelio, ya sabe lo que es la iglesia, pero tal vez está herido con la iglesia. Entonces transitamos el mismo camino, pero quizás esta persona cayó en malas manos. Lo hirieron, lo despojaron y lo dejaron casi muerto, ahí en el camino. Y pasa muchas veces nosotros como religiosos podemos pasar por ahí y decir es que debería reconciliarse con el Señor. Si él ya conoce la palabra, viene condenación para él. No que ya la Biblia dice dalo por gentil y por publicano, sacando totalmente de contexto el versículo. Que la Biblia dice que con ellos ni aún comamos, sacando de nuevo todo eso de contexto. Y no nos queremos acercar a esa persona, quién sabe por qué, pero estamos amando a Dios en el camino, dejando de amar al prójimo y eso no es posible, no es coherente. Y el Señor está llamando a una coherencia en la iglesia, que vivamos en una santidad que arda adentro, pero que refleje afuera. Resplandezca, que se note afuera. No solamente yo ardo por dentro por amor al Señor y nada más, y voy a ir por el perdido, pero también esa persona que estuvo, que fue nuestro hermano, que está lastimada en el camino, está herida, está casi muerta. Y a veces nosotros decimos, pero qué falta de compasión, qué falta de solidaridad pasar por un herido y hacerte el de la vista gorda, no sé, ignorarlo. Pero muchas veces sí lo hacemos, porque a veces no sabemos tal vez cómo acercarnos, porque no queremos perder el tiempo, a veces nos olvidamos de por qué hacemos lo que hacemos.
Y me acuerdo que una vez estábamos yendo con mi hermano a la iglesia y estábamos apurados porque ya era medio tarde un domingo. Salíamos a la iglesia y en el puente de la frontera había había una pareja, pero que o sea, nosotros nos llamó la atención, no era una pareja normal, parecía que estaban hablando, pero se veía algo raro en el rostro de la mujer. Entonces nosotros nos detuvimos y los vimos y no, estábamos mirando fijamente cuando el hombre empieza a golpearla y estaban en un puente. Entonces mi hermano frena el auto, David, y yo me bajo y me pongo ahí, ¿no? Y le digo, ¿necesitas algo? Y la abrazo a ella y el tipo me mira así y se va. Y me empiezo a hablar incluso ella en portugués y yo no le entendía en ese tiempo casi nada de lo que ella hablaba, pero le preguntaba si necesitaba algo, la abrazamos, oramos con ella y ella lloraba y lloraba y lloraba, nos contaba lo que estaba sucediendo, era una situación sumamente fuerte. Y yo me acuerdo que ese ratito, luego de que pasó eso, nos pusimos a hablar con mi hermano de la importancia de no olvidarse por qué uno hace lo que hace, porque en algún momento nosotros tal vez, no, hay alguien tal vez afuera del supermercado que necesita ayuda, no, perdón, es que estoy yendo a la iglesia, se me va a hacer tarde. ¿Y a qué estamos yendo a la iglesia? ¿No estamos yendo a ser el cuerpo de Cristo? No estamos yendo a que el corazón de Cristo entre en nuestro corazón, a culturizarnos con la cultura del reino, pero estoy yendo a la iglesia y no estamos siendo iglesia. Y no se trata de asistir a una iglesia, se trata de ser iglesia. Y la iglesia tiene que ir a la gente herida. Si nosotros nos olvidamos de por qué hacemos lo que hacemos, caemos ahí en el legalismo, caemos en la religiosidad. Y la fe sin obras está muerta. Y el Señor dice, si quieren una religión pura y sin mácula, y Él empieza a citar cosas que se ven en el amor al prójimo. Entonces el Señor dice, yo quiero obediencias, no sacrificios. No se trata de que yo diga cuánto amo a Dios, cuánto quiero servir a Dios, lo que quiero entregar por Dios. El amor a Dios se va a ver en práctico hacia el prójimo. ¿Es así? Entonces, si yo no estoy amando al prójimo, si yo no estoy yendo a esas personas heridas, ¿cómo estoy amando a Dios? ¿Cómo es posible que yo pueda amar a Dios si estoy menospreciando lo que Él ama? Y nosotros necesitamos recordar esto porque este tiempo el Señor está hablando sobre esto y está despertando a la iglesia en esto, de ir a esta gente herida por la misma iglesia, heridos por la religión, heridos por supuestamente en nombre del amor. Hay muchísima gente herida así y yo sé que a todos conocemos a alguien así. Y yo a veces escucho y es tan fuerte, estas personas te dicen, es que no es tan sencillo. Me decía el otro día alguien que estimo muchísimo. Me decía, no es tan sencillo volver, porque ya yo estuve en la iglesia y ya yo vi y no me llenó, así me decía, y no me llenó. Y yo decía, qué fuerte realmente, porque ahorita está de moda aquí en la ciudad, bueno, en toda la frontera. Y ahorita teníamos a ver este punto de no me llenó, porque yo sé que no se trata de emociones, pero aquí está muy de moda una nueva como religión que es basada en un tipo de brujería africana. Y todos los jóvenes de la sociedad y de esa edad están metidos ahí, se están metiendo ahí y están compartiendo las invitaciones, incluso como, bueno, te invitamos al culto de hoy, ellos ponen así sus invitaciones, te invitamos a la reunión de hoy, puedes traer esto y esto y esto, y se reúnen ahí y piden cosas para toda la brujería que hacen, para las danzas, para los sacrificios, es a luz del pueblo, todo el mundo sabe, uno pasa y están ahí haciendo todo el evento al aire libre, en parques, invitan a niños, hay bautismos en público, está muy público, pero ¿saben qué es lo fuerte? Que esta gente les vende a las personas una experiencia, porque literalmente el que entra a esto es poseído por un espíritu y lo siente, se poseen espiritualmente, obviamente un espíritu maligno, y empiezan a hablar, empiezan a... O sea, imagínense lo que le estoy diciendo es real y está supuestamente normalizándose. Entonces el espíritu empieza a responder, a decirles cosas que ellos saben solamente y secretos y así. Entonces ellos experimentan algo real. Y cuando es real para ellos, eso los convence. Eso los convence, eso los compromete con la causa.
Y lo mismo en el pueblo musulmán. Recuerdo que un pastor contaba cómo se acercó a una mezquita y le dijo, oye, quisiera hablar con usted, a un musulmán que estaba ahí. Y este hombre le dice, pero primero pasá y oremos. Y el pastor le decía, no, gracias, yo solo quería conversar un poco. No, pasá y oremos, pasá, orá. Y el hombre insistía, insistía, y el pastor le dice, no, es que no puedo. El musulmán le dice, es que si pasás y orás vas a experimentar algo y ya no vas a necesitar querer conversar conmigo. Y yo pensaba en esto como a veces nosotros, no se trata de emociones, pero nosotros como iglesia tenemos que llevar a las personas a Cristo, a un encuentro real con Él. Pero qué fuerte cuando la gente llega a la iglesia o llega a nosotros y solo se encuentra con reglas, solo se encuentra con leyes vacías, solo se encuentra con faltas, con hipocresía, solo se encuentra con tantas cosas que no necesitan más, que cuando se acercan a una iglesia, se acercan porque necesitan que alguien los ayude con esas heridas, se acercan heridos literalmente. Y dice que cuando Jesús llamó a Andrés, Andrés fue donde lo llevó a Pedro hacia Jesús, le dijo, oye hermano, mira, este es Jesús. Y nosotros tenemos que hacer eso, llevar a la gente a Jesús, pero la llevamos a nuestras opiniones, la llevamos a nuestras formas de pensar, la llevamos a nuestra cultura, a lo que nosotros creemos de Dios muchas veces. Y esa gente sigue herida y mientras no tenga un encuentro real y personal con Jesús, se va a ir cualquier rato. Nosotros lo que tenemos que anhelar y orar e insistir cuando alguien nuevo se acerca o cuando alguien vuelve es que esa persona tenga un encuentro real con el Señor, una experiencia, porque caso contrario, nada va a pasar, nada va a cambiar, puede ser por un momento, por emociones, por estar en un grupito, pero a mí me dolía mucho escuchar a esta persona decir eso, yo ya estuve y no pasó nada. Y la verdad es Hermana, que disculpe, sí, disculpe que sí, la hermana. interrumpa. Es que muchas, bueno, sí, es porque es por falta de conocimiento, pero nosotros los creyentes, que a veces los mismos creyentes caen en el error y creen o piensan que es por un sentimiento, es que yo lo siento, es que yo no siento nada, y es que no es un sentimiento, es un cambio de mente. El Ujú. Espíritu Santo lo que trae a nuestras vidas es un cambio de mente, es una transformación, una renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, conforme a la palabra de Dios. Exactamente, y es por eso que les decía gracias, hermana. Por eso les decía precisamente hace unos minutos que no estoy hablando de que se emocionen las personas, no estoy hablando de no sentir nada. Yo no mencioné el sentir algo, sino que cuando la gente llega muchas veces a una iglesia, de verdad lo primero que se hace es instruirlo no sé, en cómo se hacen las cosas en la iglesia, en cómo tenés que vestirte, en cómo tenés que hablar, en cómo qué música tenés que escuchar o qué versículo tenés que leer simplemente y no los discipulamos. A eso es a lo que me voy. Entonces, en la iglesia, si nosotros no estamos discipulando a la gente se pierde, la gente se va y se disipula con la vida. Jesús nos modeló eso. Obviamente, si alguien va solamente en búsqueda de sentir algo, vas a sentir algo solamente cuando estén cantando las canciones en escala menor y los acordes sean tristes y después no vas a sentir más nada. No se trata de eso. Se trata de, y como decía nuestra hermana, ¿no? Una nueva forma de pensar. Pero ¿cómo se llega a eso? Es con un encuentro con el Señor, es con un discipulado. Y Jesús discipulaba con su vida. Y a veces nosotros no queremos incomodarnos discipulando a otras personas. Pero la iglesia está llamada a cooperar en estos planes. Y en la parte más adelantito de esta historia dice algo demasiado fuerte, porque este hombre se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, le puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Miren lo que es el discipulado, miren lo que es el ir y hacer discípulos, la gran comisión. Se acercó, vendó sus heridas, les echó aceite y vino. El aceite y el vino eran medicinales en ese tiempo hasta ahora y también tienen una connotación espiritual. El aceite habla de una unción, el Espíritu Santo. El vino nos habla de la sangre de Jesús, de cómo es lo único que nos limpia para salvación, para purificación. Y el Señor nos habla en muchos pasajes de la Biblia sobre esto, sobre los odres. Los odres viejos no pueden tener un vino nuevo porque se rompen. Y el Señor está haciendo cosas nuevas y si nosotros no estamos dispuestos a amar al prójimo de forma extravagante, nos vamos a perder de lo que el Señor está haciendo. Y el aceite es una unción nueva, una unción fresca.
lo puso, lo llevó al mesón, cuidó de él. ¿Qué tan dispuestos estamos a cuidar de nuestro prójimo? A veces nos cansamos muy rápido de eso. Nos gusta ser cristianos para nosotros porque es bonito, es lindo cultivar nuestra relación con el Señor, es lindo estar en un tiempo de ayuno, abstenerse de otras cosas, orar, leer la Biblia, cantar alabanzas, escuchar prédicas, escuchar programas. Es muy bonito, es una bendición, nos llena, pero si nosotros no lo digerimos, nos vamos a estancar. Tenemos que digerir lo que estamos ingiriendo, lo que estamos comiendo. Y eso lo único que se va a poder lograr es mientras nosotros estamos dando lo que hemos recibido. Si no, nos vamos a indigestar. Y ese es el problema. Entonces cuidó de él y encima, imagínense, todo lo que ya el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, Él fue el primero y Él es el buen samaritano por excelencia. O sea, Jesús nos encontró en el camino casi muertos, vendó nuestras heridas, nos llevó al mesón, cuidó de nosotros, pero también, mire, si Él hizo todo este trabajo precioso, porque Jesús lo hizo, o sea, lo que la religión no pudo hacer, lo que nada más pudo hacer por nosotros, Jesús lo hizo, ¿verdad? Todos coincidimos en eso. Él nos lleva al mesón, cuida de nosotros, pero ahora miren cómo Él encomienda a alguien. Y dice, otro día al partir sacó 2 denarios y le dijo al mesonero y le dijo, cuídame, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y este versículo es precioso porque incluso habla de la venida del Señor, incluso habla de cómo como iglesia Él nos hace parte. Él hizo todo el trabajo, Él lo rescató al hombre y le dijo, bueno, aquí está, yo voy a volver, cuida de Él y todo lo que gaste, yo te lo voy a devolver. O sea, encima de eso, él paga toda la cuenta de este hombre. Nosotros somos ese hombre que estaba muerto en el camino, pero ahora también podemos ayudar a ser ese mesonero que va a cuidar de los que el Señor trae. Y eso me parece precioso porque Jesús no necesita nuestra ayuda, pero Él quiere que colaboremos. Él quiere que seamos parte. Entonces el Señor nos invita y le dice, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Todo lo que hagas, dijo Jesús, y todo lo que hagan por estos pequeñitos, lo hacen por mí. Todo el que los recibe, me recibe a mí. Entonces, todo lo que hagamos por estas personas es para el Señor y el Señor nos va a devolver. Él es nuestra recompensa. Entonces, Él dice, cuando yo vuelva, Él va a volver. Y es demasiado interesante porque luego dice, Jesús le pregunta, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo, el que cayó en manos de ladrones? Porque aquí ya no se trataba de quién es mi prójimo, sino de quién tienes que ser tu prójimo. Tú tienes que ser el prójimo de las personas. Entonces el curso de misericordia, Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Y aquí el Señor nos habla les mencionaba hace un momento un aceite fresco, y esta palabra es algo que siento que el Señor ha venido ministrando en mi corazón, en nuestros corazones este tiempo, sobre un aceite. El aceite se cultiva en intimidad, en dolor, en presión, bajo presión. Ese es el aceite. Pero en la parábola de las vírgenes dice que la mitad de ellas se quedaron sin aceite, no lo habían cultivado, porque el aceite no es algo que usted hace inmediatamente, es algo que se cultiva con el tiempo. Y necesitamos esta unción fresca para poder ministrar a las personas heridas, que están aún en la iglesia y están heridas. Algunas están en el camino que también transitamos nosotros y están heridas. Y este concepto de una unción fresca, hay una palabra en hebreo que es Shemen Ra'anan, que significa literalmente aceite verde, nuevo, renovado. Es una unción fresca. En Salmo 92:10, ese salmo me encanta, siempre mis papás me hacían leerlo, Salmo 92:10, con esto para ir terminando, 92:10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y yo creo que esta palabra es para nosotros como iglesia en este tiempo, que el Señor va a renovar nuestras fuerzas, pero dice, seré ungido con aceite fresco. Y ahí es donde utiliza esta expresión del Shemen Ranan, el aceite nuevo, el aceite renovado, no aceite viejo. Si nosotros no estamos recibiendo esta nueva y fresca unción, ¿a qué me refiero con esto? El aceite cultivado en la intimidad con Dios, esta nueva
No es que estoy hablando de una nueva doctrina o de una nueva llenura, no me refiero a eso, me refiero a que a veces nosotros hemos recibido de Dios y hemos venido haciendo, y nuestra lámpara está brillando, brillando con el aceite de hace 5 años y ya se acabó el aceite. Y si no lo he cultivado, si no voy a la intimidad, esa lámpara va a dejar de alumbrar en algún momento. Y si deja de alumbrar, estamos dejando de ser luz para el prójimo, estamos dejando de amar al prójimo y necesitamos ese aceite fresco para vendar, ungir las heridas de estas personas que están en el camino, que necesitan volver. Y este es un llamado para nosotros como iglesia. Hay precisamente estas personas que, de nuevo, han sido heridas en nombre de la iglesia. Lastimosamente hay mucha gente así y nosotros no tenemos que tener miedo a acercarnos a estas personas, de poder ir con amor a restaurarles, dice en espíritu de mansedumbre. Y incluso en la Biblia dice, cuando vayas a exhortar a alguien, hazlo considerándote a ti mismo, no vaya a ser que también caigas. Entonces, ese es el amor de la iglesia, considerarnos a nosotros mismos, exhortar, dice, como hermanos, como hermanas, como padres, como hijos. Y a veces nos hemos olvidado de esa parte como iglesia. Y claro, es lindo poner disciplina, es lindo, bueno, se hizo justicia, pero ¿y qué pasa con el hermano que está allá? Incluso cuando dice, bueno, ve tú primero, luego ve con un testigo, si no escucha dos o tres, si no escucha, hazlo por gentil y publicano, decimos, bueno, alzamos las manos. Pero no, en ese momento en la palabra dice, bueno, hazlo por gentil y por publicano, no es parte de la congregación, pero ahora hay que volver a evangelizarlo. Hay que volver a restaurarlo, es de cero, hay que comenzar de cero. No se trata de abandonar al hermano. Si leemos el contexto, vamos a ver que es así. Entonces, yo les comparto esto porque tenemos una carga muy fuerte por la gente herida de la iglesia, la gente que está en el camino y que piensa que Dios son puras reglas o quizás Dios es alguien mandando a todo el mundo, piensa que Dios es poniendo jerarquías y ese no es Dios. Entonces, necesitamos como iglesia restaurar esa unción fresca. Eso quisiera que quede con nosotros en esta mañana, una unción fresca, una unción renovada. Y aquí en el Salmo dice literalmente, tú me vas a dar fuerza a ser ungido con aceite fresco. Este aceite renovado, este aceite nuevo es porque ha sido cultivado y el aceite pasa por mucha presión, pero nosotros necesitamos ese aceite para luego ir al herido y para cuidar de esa persona, para buscar restaurarle y que el Señor pueda ser glorificado a través de eso. Entonces vamos y hagamos lo mismo. Y quiero dejarlo con esto, que hoy usted pueda pensar en alguien. eh, yo sé que constantemente están evangelizando y qué bendición de Dios por eso, gloria a Dios. Pero quisiera que usted piense en alguien que se ha apartado de la iglesia, sea de su familia, sea de su trabajo, sea de su escuela, sea de su vecindario o quizás de la misma iglesia que usted ve que esa persona va por cumplir, pero está apartada. Quisiera animarle, invitarle, pedirle que usted pueda empezar a orar por esa persona con mucho amor, empezar a orar y acérquese. La Biblia dice se acercó, tiene que haber una predisposición en nosotros. Se acercó y vendó sus heridas. No vaya con un bibliazo ahí a querer solucionarle la vida. Acérquese con espíritu de mansedumbre. Él ya sabe, esa persona sabe lo que está mal. Todos sabemos lo que estamos haciendo mal, normalmente. Vaya, acérquese como Jesús se acercó a esta mujer samaritana. Con amor, parando en el camino, Jesús se detuvo. Miren cómo Jesús nos enseña que él era el buen samaritano. Había una mujer samaritana que necesitaba ayuda. Jesús no se pasó de largo, Jesús paró en el camino, con hambre, con sed, cansado, pero él se detuvo. ¿Qué tan capaces somos nosotros de detenernos por esa persona que ahora vino a nuestra mente? Que podamos orar por esa persona y que podamos acercarnos, no solo orar. Dice, fue movido por misericordia, compasión, se produjo algo dentro. Acercarme, vendar sus heridas y poder llevarlo, dirigirlo. Sabemos que el Espíritu es el que produce convicción, no nosotros, pero nosotros podemos ser parte de ese proceso donde esta persona tenga un encuentro con el Señor. Entonces eso es lo que quería compartir con ustedes. Tal vez alguien quiere comentar algo, adjuntar algo, es bienvenido. Sí, sabe, esta enseñanza que el Señor Jesús nos da, ¿verdad? De esta parábola de buen samaritano. eh,
Eso es que nos está instruyendo, ¿verdad? Para que nosotros, como dice la palabra, amar a Dios sobre todas las cosas, que es el mandamiento, el primero, y amar a tu prójimo como a ti mismo, para que nosotros amemos a nuestro prójimo. No solamente, ¿verdad? Cuando estamos, como tú bien decías ahorita, que si por ejemplo encontramos, como esos dos personas, ¿verdad? El levita y el sacerdote, como que pasaron por el lado y no le hicieron caso al que estaba herido. Eh, Muchas veces ellos iban tal vez para la iglesia o para algún otro lado y no, se me hace tarde, no voy a pararme. Pero ya con solo hacer eso, ya ahí demostraban que no amaban a su prójimo. Entonces, Jesús nos deja una enseñanza aquí. Por ejemplo, si nosotros tenemos ¿cómo se dice? Una persona que nos necesita, ¿verdad? Que nos llama, que nos necesita, ven, que te necesito, ven, que estoy así, que estoy mal o algo. No te digo, ay, no, yo voy para la iglesia, no puede, tal vez cuando yo venga, no. Tenemos que hacer lo que el Señor nos manda, amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Porque eso es lo que a Él le agrada y eso es lo que nos manda. Entonces, ya con nosotros hacer esas cosas, de ir a donde esa persona, pues ya el Señor Jesús, ya como si hubiésemos ido a la iglesia muchas veces. Porque a veces pensamos que no, que la iglesia, pero a veces nos convertimos en religiosos pensando esas cosas, pero es también igual cuando por ejemplo, vemos a alguien también que, por ejemplo, necesita cosas materiales, por ejemplo, que una persona que sea bien necesitado y eso, y nosotros que oramos por él, como dice la palabra, de que ora por él, oramos por él y decimos, mm, eh, ta- eh, todo te va a llegar, teniendo nosotros que darle, como dice la palabra. Entonces, si nosotros tenemos que darle a esa persona, ¿verdad? Alimento, sea en efectivo y esas cosas. Nosotros tenemos que darle. No esperar de que mañana, no, tal vez mañana te daré algo, pero tenemos guardado en nuestras casas. A veces somos tan religiosos y tan tacaños entonces no ayudamos a personas. Y muchas cosas que el Señor nos dice ahí, ¿verdad? A veces también nosotros estamos entretenidos, ¿verdad? En las obras del Señor, pero no estamos como en intimidad con el Señor. También eso el Señor lo manda, que nosotros no seamos de que hacer las obras de Él, ¿ok? Pero y no de rodillas, ¿verdad? Hablar con el Señor, por ejemplo, 15 minutos, media hora. A veces no lo hacemos, ¿por qué? Porque estamos cansados de hacer las cosas que son para el Señor. Pero el Señor ahí no nos manda a hacer eso tampoco. El Señor nos manda a tener intimidad con Él. A irnos primeramente a Él, después hacer las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y eso es así. Nosotros somos muy religiosos a veces con esas cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado porque ahí el Señor Jesús nos manda a hacer esas cosas, ¿verdad? Que él, como vemos en la palabra, Él fue el samaritano para darnos las instrucciones a nosotros de que nosotros tenemos que ayudar a nuestro prójimo, no pasarle por el lado, no hacernos de la vista gorda cuando alguien nos necesita, cuando alguien necesita algo de nosotros, servirle. Y así es que el Señor nos manda a hacer cada día, ¿verdad? Entonces, eh, él también cuando dice aquí, ¿verdad? Veas tú lo mismo, es lo que el Señor está diciendo, veas tú lo mismo, porque nosotros estamos primeramente eh, mirando eso, pero entonces, ¿qué hacemos nosotros si no lo ponemos en práctica? Por eso nos dice aquí al final, veas tú lo mismo. Nos está diciendo que lo haga, nos está mandando a hacerlo. Entonces, eso es una palabra que a mí siempre me ha llamado la atención y siempre cuando yo puedo hacer las cosas, el Señor me indica, lo hago para la gloria de Dios. Amén. Amén. Eso es todo. Amén, hermana, muchas gracias. Qué bendición. Es un llamado a la acción, ¿no? Ve, tú ya es lo mismo. ¿Alguien más tal vez Yo quiere quiero, compartir algo? Adelante, hermana. yo quiero, yo quiero leer 1 Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien le ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Esto también hace parte de nuestro prójimo, porque mi Totalmente. hermano, el que está en la iglesia, es mi prójimo, y el que no es mi hermano en Cristo también es mi prójimo. Y el Señor no solamente dice que amemos a los que nos aman o ayudemos a los que nos ayudan, sino que amemos aún a nuestros enemigos y a los que nos hacen daño.
Y esta es una verdad, o sea, si nosotros no nos interesa el prójimo, no hacemos nada por el prójimo, nosotros no amamos a Dios, no lo amamos, porque quien ama a Dios ama al prójimo. Y quien ama a Dios va a hacer lo que Dios dice en su palabra, todo lo que Él manda, porque eso es lo más importante. La vida no se trata de nosotros, se trata de Dios y del prójimo. Entonces, cuando nosotros tenemos el verdadero amor de Dios, todo lo demás va a fluir, todo lo demás va a ir como que lo hacemos porque amamos a Dios, no para que nos vean o para que digan, uy, Yanina sí ayuda, Yanina sí hace, o Yanina, qué buena gente es. No, lo hacemos para la gloria y la honra de Dios, porque amamos a Dios. Pero ahí lo que hace la diferencia es el amor a Dios. Si yo no amo a Dios, yo no puedo hacer lo demás. No puedo hacer, vamos a ser como los fariseos, vamos a ser como los sacerdotes esos y levitas que pasaron. Y ahí es donde el Señor a muchos les va a decir, nunca os conocí, nunca os conocí. Amén. Es así que fuerte, ¿no? Amén. Adelante, hermana Mónica, creo que quería compartir algo. ¿Cómo están? Buenos días, hermanos. ¿Sabe qué? Yo pensando, también depende mucho de cómo uno está en el aspecto espiritual. Yo hablo por mí, ¿no? Yo me siento, en esta temporada me he sentido con una sequedad bastante grande y me he sentido sola. Acá donde yo vivo, no tenemos ninguna congregación, no tenemos, ¿cómo le digo? Hermanos con quien podamos nosotros conversar, intercambiar las ideas. Y bueno, sí, los problemas que vienen y van, pero ¿sabe qué, hermana? Yo me he acordado mucho de lo que usted hablaba, una prédica que hizo de la sequedad del desierto. Y últimamente el Señor ha puesto en mi corazón el Salmo 121. Entonces, en una de esas, yo, o sea, sentí que me dijo, bueno, ¿tú crees realmente, tú alzas los ojos a los montes? ¿De dónde viene tu socorro? ¿Verdaderamente viene de mí? ¿O tú Mm. esperas? Entonces, en esta enseñanza que usted nos da, yo pienso que si nosotros no tenemos ese amor que nos llena el corazón y nuestro corazón está sano, ¿cómo vamos a ayudar a los demás? Entonces, Mm. es la reflexión que Amén. yo... Gracias, hermana Mónica. Gracias por abrirnos su corazón. De verdad que nos sentimos muy honrados por eso. Y es verdad. Es primero, y eso es lo que les hablaba sobre el aceite fresco. Yo creo que el Señor realmente nos está llamando a ese aceite fresco. O sea, hace un tiempo sentíamos este llamado del Señor, cultiven, cultiven aceite, cultiven aceite. Y tal vez por algún motivo no lo cultivamos, no sé, pero aún está su gracia y tenemos que ser muy intencionales ahora en este tiempo con cultivar este aceite porque ya es tiempo y las lámparas tienen que estar encendidas y la gente tiene que escuchar de Jesús. Entonces, es necesario que vayamos a la intimidad con el Señor, a buscarlo en el secreto, cerrar nuestra puerta, abstenernos. Dice que Daniel, aún en Babilonia, él se abstuvo de la comida del rey. O sea, él no se dejó embriagar con el vino de Babilonia, él no se alimentaba con, aunque parecía rico, no era pecado, no es que sea pecado comer, pero aún hay cosas en las que nos podemos abstener y poder decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi placer superior y cultivar ese aceite porque va a ser y es necesario, ya lo estamos viendo que es necesario. Entonces el Señor nos llama a renovar ese aceite, a cambiar ese aceite. Me encanta, el otro día había un evento de todas las iglesias y el pastor dijo, porque era para pastores, ¿no? Para pastores, y dijo el que estaba dirigiendo, algunos vienen con el aceite viejo, gastado, y es tiempo de renovarlo, es tiempo de cambiarlo, porque el aceite viejo no va a dar, no va a servir. Entonces necesitamos renovar ese aceite. Y eso es en la intimidad con el Señor y también siendo, amando al prójimo literalmente, o sea,
generosa extremadamente, viviendo en esa compasión, pero es real. Y qué hermoso salmo que nos trajo a la mesa nuestra hermana Mónica. Muchas gracias. Entonces, no sé si tal vez alguien quería compartir algo más o hacemos una oración. Podemos hacer una oración para terminar. Y tal vez nuestra hermana Mónica, por favor, nos puede guiar en una oración para poder terminar el devocional de hoy. No sé si Claro, está hermano. ahí. Vamos, sí, Gracias. me ubico. Creo que está sin micrófono. ¿Qué pasó? Ahora sí, la Hermanos, escuchamos, ahora sí. ok. Amado Padre Celestial, bendito Dios, todopoderoso y eterno. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Te damos las gracias, amado Señor, por este alimento espiritual que tú nos das. Padre Santo, te pedimos que nuestros corazones sean esa tierra fértil, que caiga tu palabra, Señor, y que pueda dar frutos, amado Señor. Que no seamos egoístas y solo pensemos en nosotros, sino que veamos las necesidades en los demás, Señor. Padre Santo, te pido que bendigas, Señor, al pastor Luis, bendice a su esposa, a sus hijos, Señor, que les des energía, fuerzas para que ellos sigan llevando la palabra a todos nuestros hermanos y a la gente que necesita de ti, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí presentes y a aquellos que escucharán después, Señor, en diferido. Cuídalos, protégelos, Señor. Envía tus ángeles que acampen alrededor de cada uno de ellos. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos israelitas, Padre Santo, para que la venda de sus ojos se caiga. Ayúdalos, Señor, en estos momentos de dificultad, que ellos no pongan la mirada, sino solamente en ti, no en los hombres, Señor. Gracias una vez más por tu palabra, Señor, y que se haga tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. En tu santísimo nombre, Señor Jesús, orado. Amén. Amén. Amén, gracias hermana. Y antes de olvidarme, también quería decirle que cuando no sentimos muchas ganas de orar o cuando no sentimos mucho, no sé, esa presencia, tenemos que orar con mayor intensidad, no dejar de leer la Biblia, no dejar de hacerlo porque va a despertar nuestro espíritu, eso despierta el espíritu. Amén. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por compartir, que el Señor les bendiga grandemente, les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les Amén. bendiga. Amén. Gracias, mi hermana. Ha habido Gracias por Amén. esta muchas palabra. Gracias, como Bendiciones a Dios todos. les bendiga. Ha Dios habido me muchas bendiga. pruebas. Dios se bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Gracias, Señor. Ha habido muchas Amén. pruebas.